Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Mi nombre es Mafe, estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes. Hola Mafe, Diego la habla y en efecto es un placer estar con ustedes para un nuevo análisis de películas y directores icónicos. Efectivamente, en el episodio anterior no hablamos de tema del mes y con esta película de este capítulo pueden estar un poco confundidos, pero esta vez el tema son directores y no cualquier tipo de director, sino de directores cuyo estilo de creación es tan fuerte que se puede reconocer en cualquier momento. Por eso, y como ya lo pudieron ver en el título, analizaremos El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, un director cuyo estilo se ve altamente influenciado por la simetría y el control, aunque sus trabajos de alguna forma se vean completamente diferentes a los de Kubrick que analizamos en el capítulo anterior. A propósito, si no lo han escuchado, vayan a hacerlo, son directores que tienen muchos elementos en común. Para eso estamos aquí, para analizar estos elementos y dejarlos a ustedes hacer sus propias conclusiones. Pero bueno, sin más preámbulo, bienvenidos una vez más al Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. El Gran Hotel Budapest es una película estrenada en 2014 y es considerada una de las más conocidas de Wes Anderson. Protagonizada por Tony Revolori y Ralph Fiennes, cuenta la historia de un conserje de un prestigioso hotel en Europa que es acusado de asesinato. Esta película cuenta con un reparto bastante talentoso, con caras que podríamos encontrar en varios proyectos de Anderson, conocido por trabajar con sus mismos actores en los diferentes proyectos que tiene. Una lista de estos actores que son nombres bastante conocidos son como Tilda Swinton, Bill Murray, Edward Norton, Owen Wilson y más. Incluso se podría decir que Anderson es el tipo de director que se encapricha con sus actores especiales, pero es que con genios artísticos como el de Tilda Swinton y Bill Murray, ¿quién querría buscar más? Aunque sí le abre puertas y da oportunidades a nuevos artistas, como fue con el caso de Tony Revolori, que interpreta a Zero, quien antes de esta película no había interpretado ningún papel, por así decirlo, relevante o impactante. Y en comparación con Tilda y con su coestrella Ralph, pues ellos llevan más tiempo trabajando en la industria que lo que él lleva vivo, pero bueno, creo que en esta película realizó un gran trabajo del cual hablaremos más adelante. Yo diría que por el momento continuemos con nuestro análisis. Dirección. Venimos de analizar a uno de los señores directores del cine, Stanley Kubrick, y hoy es turno de analizar a Wes Anderson, quien, a pesar de no ser tan grande como lo es Kubrick, de igual forma ha dejado su marca a través de su estilo. Un estilo que, al igual que Kubrick, está completamente apegado a la obsesión y perfección en sus trabajos. Una obsesión que lo lleva a ser metódico al escribir, narrar y llevar a la pantalla grande. Por ejemplo, y no voy a ahondar mucho en esto porque lo diré más adelante, Wes es un director que en sus películas plasma absolutamente todo con una simetría milimetrada y además utiliza otros recursos como el color y la música para fortalecer el guión de su historia, el cual en muchas ocasiones es lo que más flaquea en su filmografía por el hecho de intentar agregar muchos personajes, muchas historias y mucha información en un tiempo bastante reducido. Cabe aclarar que así como en el Gran Hotel Budapest, la mayoría de historias escritas por Wes Anderson están conectadas a familias o relaciones disfuncionales entre uno o más personajes. Todo esto relacionado con la propia vida del director, pero lo más interesante de sus historias es que todas son completamente optimistas y muestran un mundo realista pero alegre, en el que los protagonistas siempre obtienen un final feliz y los villanos son derrotados, como si fuera una especie de mundo de caricaturas en el que todo se resuelve pase lo que pase. Para finalizar, retomaré lo que dijo Mafe sobre los actores porque definitivamente es algo característico de Wes. Es normal que siempre llame al mismo grupo de actores, algunos por su cercanía como Owen Wilson, quien prácticamente fue el primero en decirle hey, tú sirves para dirigir, y otros como Bill Murray, quien tras varias películas se ha convertido como en un hermano para el director. La verdad es que esta característica no es desconocida en el mundo del cine, ya que muchos directores tienen actores fetiches, como es el caso de Martin Scorsese, primero con Robert De Niro y luego con Leonardo DiCaprio,
DiCaprio, Christopher Nolan con Michael Caine, Tim Burton con Johnny Depp y muchos otros casos que se dan, pero esto no significa que por repetir actores, Wes o cualquier otro pierdan puntos en su trabajo. Anderson me parece un director bastante peculiar, la verdad, desde hace años su estilo de dirección fue uno de los que más llamó mi atención. Es que llama mucho la atención, Mafe, porque más allá de su obsesión con la simetría y el uso de la iluminación y las paletas de colores, él muestra un mundo que parece como de fantasía. También se deja ver en su trabajo de stop motion. Wow, la verdad, wow. Para mí, el trabajo de Anderson es una muestra excelente de cómo el color y la luz pueden cambiar la forma en la que percibimos una historia. Ya lo comentábamos en el capítulo anterior con Kubrick y El Resplandor, que la iluminación efectivamente era utilizada como una parte primordial de la forma alternativa de contar una historia. Una buena iluminación y un buen manejo de cámara hacen una gran diferencia. Hablemos de eso que tiene el estilo de Anderson en la cinematografía que lo hacen tan diferente en su generación. Cinematografía. Como Mafe decía, una buena iluminación, un buen manejo de cámara y muchos elementos más hacen a Wes Anderson destacar en el mundo del cine, sobre todo por sus imágenes que podría decir que ningún otro director se atrevería a utilizar. Siento que Anderson tiene algo especial y es que no intenta hacer la vida exactamente igual a del día a día, sus historias siempre cuentan como con algo fantástico y fuera de lo común. De hecho sí, la cinematografía de este director nos separa un poco de la realidad gris en la que se vive diariamente y lo podemos ver muy claramente, pero para eso Mafe, permíteme entrar al tema. Va, Diego, te dejo explicar entonces. Listo. La cinematografía de Wes Anderson nos permite escapar de la realidad manteniéndonos en la realidad. Es una especie de paradoja que logra realizar el director a través de su estilo único. ¿A qué me refiero? Primero, a que lo normal es que todos veamos el mundo simétricamente. Algunos nos apegamos a eso, otros no tanto, pero internamente la simetría juega un papel muy importante en la raza humana, al punto que es ella la que nos marca los estándares de belleza. Y, como ya dijimos, la simetría es uno de los principales elementos utilizados por Wes Anderson en toda su filmografía. Segundo, el cuello de todos los seres humanos gira en 4 direcciones, izquierda, derecha, arriba y abajo, eso está claro, y por eso Wes Anderson utiliza movimientos de cámara que simulen el movimiento del cuello humano como tilt up, tilt down y con mayor frecuencia paneos. Tercero y último, Anderson siempre mantiene la cámara fija y estabilizada. Pocas veces en películas de este director encontraremos una cámara inestable o sobre el hombro que nos haga pensar que estamos en movimiento o caminando, porque para este director la calma y la paz son las que hacen la realidad posible. Creo que es notorio que algunos de estos puntos son tomados como inspiración del maestro Stanley Kubrick y no tendría nada de raro. Wes es un director relativamente joven, por lo que su formación tuvo que pasar por grandes como Kubrick y me atrevería a decir que incluso por maestros como Kurosawa y Tarkovsky, de quienes creo que tomó ideas y las adaptó a su propio estilo. Ahora, estos 3 puntos los encontramos en la película, pero otro elemento importante es el uso de lentes gran angulares para hacer parecer los espacios del hotel mucho más grandes de lo que en realidad son, un hecho que también veíamos en El Resplandor y claramente el uso de una colorimetría específica centrada en tonos pasteles y cálidos. De hecho, ya que hablo de esto, retomaré el término que utilizaba en el capítulo anterior Mafe, el mise en scène o la puesta en escena, porque todo está relacionado. Todos los sets, vestuarios, maquillajes y personajes que vemos en escena son diseñados y ubicados para transmitir una idea específica que refuerza la trama principal. Por ejemplo, hablando de colores, todos los sirvientes del hotel están vestidos de violeta con rojo y dorado, los cuales son colores relacionados con la realeza o incluso con el dinero y poder. La familia de Madame D, a pesar de que el contexto sea el velorio de su fallecida, se presenta con ropas negras, maquillajes oscuros y rostros tenebrosos, lo cual fácilmente transmite la maldad en la que viven por intentar obtener los recursos dejados atrás, y eso sin hablar de los colores utilizados en el hotel, que comúnmente son colores pastel como el rosa y el amarillo, colores que de cierta forma transmiten pureza y paz. Por supuesto, la puesta en escena se ve reforzada por el departamento de arte que diseñó maquetas a escala del hotel y de otros sets de grabación que se utilizarían a la antigua por medio de tomas macro y con animaciones por stop motion. Pero el punto más importante de la puesta en escena fue el cambio de la relación de aspecto de la película, ya que era quien nos marcaba y recordaba el tiempo en el que nos ubicábamos. Así, en la época actual encontramos un aspecto de 16/9, en el 85 encontramos un aspecto con medidas de 1.85:1 que es igual a
al anterior pero más alto, en el 68 encontramos el clásico CinemaScope y para finalizar en 1932 encontramos al clásico grande y único formato 35 mm o en otras palabras el aspecto 4/3. Simplemente genial. Toda esta propuesta de Anderson y su forma de ver y transmitir el mundo en sus películas es bastante peculiar, pero me encanta. De hecho, he visto mucho trend en Instagram donde la gente filma sus días como si fuera una película de este director. Deberíamos intentarlo alguna vez, Mafe. No sé si salga tan colorido, pero bueno, sí se ve bastante el esfuerzo. La verdad es que todo se corrige con un poco de color grading, aunque algo que hay que alabar es que este tipo de trabajo, como lo había dicho, sea o no para una tendencia en redes, requiere de mucha atención al detalle y planeación para dar la energía que busca. Pero volviendo al cine y a la película, debemos aclarar que para lograr esto, los actores también juegan una parte muy importante. Así es, y para allá vamos. Actuación. Para hablar de actuación cuando se trata de Wes Anderson, no cualquier actor puede volverse parte de estas increíbles historias, porque obviamente un director con un estilo tan específico transmite este tipo de estilo y como manerismos a sus actores en cada película. La forma en la que deben caminar, hablar, expresarse, todo debe ir acorde al plan que tiene la historia. Es aquí donde comento que Anderson tiene sus actores favoritos que están en la mayoría de sus películas: Tilda Swinton, Bill Murray, Edward Norton, Owen Wilson, Adrien Brody, Jeff Goldblum, que son caras muy conocidas que se encuentran siempre en una que otra película de este director, todos con una trayectoria muy grande en la industria. Para esta sección en general, me gustaría hablar del chico don nadie que representaría Zero. Tony Revolori, que con solo 18 años y casi que inexistente experiencia en el cine, desarrolló un personaje que transmite sentimientos que te conectan con la historia, además de ser una representación justa que dejaba ver la buena relación que demostraba con su coestrella Ralph Fiennes. Para interpretar a Zero, Tony debió de prepararse directamente con Anderson, quien sería su guía prácticamente sobre cómo convertirse en un personaje para esta película. De hecho, fueron 4 meses de preparación antes de iniciar grabaciones. Curiosamente, fue más la cantidad del tiempo que preparó el personaje que el tiempo que demoró en grabarse la película, pero claramente el esfuerzo de Tony se reflejó en el resultado. En el caso de Fiennes, a quien muchos deben conocer por la lista de Schneider, con su interpretación de Mr. Gustave, demostró su entendimiento profundo de lo que era este personaje, tomando riendas en la forma en la que Mr. Gustave debía sentirse en ciertas escenas y de esta forma transmitirlo, creando un personaje inolvidable. Siempre es bueno tener este tipo de películas que cada vez que introducen un personaje nuevo te sorprendes con los actores. De cierta forma es algo que también pasa con Quentin Tarantino, que aunque tiene un estilo completamente distinto a Anderson, en sus películas se pueden encontrar una gran lista de actores que no pueden faltar. Ya se vuelven parte de la razón por la que uno mira las películas también. Podría decirse, Mafe, pero sabes, estas películas pueden tener muy buenos actores, pero si el guión de la historia no transmite nada, por mucho que se tenga el mejor actor del mundo, este igual dejaría mucho que desear. Pero bueno, dejemos eso de lado y analicemos el guión y bueno, eso te toca a ti, así que te escuchamos. Guión y desarrollo de personaje. Con el Gran Hotel Budapest nos encontramos con 3 líneas de tiempo que, gracias al estilo en el que cada una de estas se presenta, podemos ver las diferencias claramente. A pesar de su visual colorido y ciertas situaciones que permiten que esta película sea catalogada como una comedia, el guión de El Gran Hotel Budapest nos cuenta una historia triste, solitaria y un poco torcida, llena de asesinatos y de injusticias, rodeada de guerra prácticamente. Nos cuenta la historia de personajes muy peculiares y los levanta en forma que lo fantástico no solo es el hotel, sino que las personas que lo conforman. Hay algo que a mí me gusta mucho de las películas de Wes Anderson, y es que a pesar de mostrar un mundo que en estilo se puede catalogar como perfecto, son historias que se encargan de dejarnos saber que el caos existe, que hay muchas cosas malas en el mundo y en las personas, por más perfectas que parezcan. Se diferencia en lo que podría ser el trabajo de Kubrick en La Naranja Mecánica, donde este director utilizaba como más la ironía para mostrar una historia llena de ultraviolencia.
Con guiones como el del Gran Hotel Budapest podemos ver personajes que han pasado por momentos muy bajos, pero que aún así nos dejan mensajes muy fuertes en la forma en la que se enfrentan a las situaciones que llevan a cabo. El guión de esta película está lleno de mensajes nostálgicos, sentimentales y hasta críticas a la guerra, lo que nos demuestra el propósito profundo de esta historia. Wes Anderson tiene una manera excepcional de hacer las conexiones humanas algo hermoso y darle el foco necesario en sus historias. Con esta película en especial, el mensaje que nos busca dar es poder encontrar y agarrarse a la humanidad en tiempos difíciles y recordar estos con el mismo brillo y el amor con el que un viejo cero recuerda al final lo que fue el Hotel Budapest o el Gran Hotel Budapest cuando llegó por primera vez a él. Es otra muestra de ese optimismo característico de las películas de Wes en el que los personajes, por muchos desastres que pasen, logran cumplir sus objetivos, sueños o metas al final de la película. Todo enmarcado dentro de la comedia, sátira y caricaturización de la realidad. Creo que para muchos puede ser una sorpresa que la película sea considerada una comedia y que además tenga un asesinato en la historia. La verdad es que al menos lo del asesinato no es algo que muchos asociarían con Wes Anderson, a pesar de esta ser una de sus películas más icónicas, pero todos los demás elementos que incluye, tanto su guión como la parte técnica, la hace, después de The French Dispatch, la película más Wes Anderson de Wes Anderson. Además de la cinematografía, el guión, los actores, hay algo que apoya de gran manera la ambientación de esta película, y eso pues es el diseño del sonido, que diría yo es el toque perfecto para volver una increíble película aún mejor. Y justamente eso era lo que nos faltaba, así que hablemos de todo lo que está detrás de este elemento. Diseño de sonido. Lo crean o no, la banda sonora de esta película se llevó el Oscar en su categoría, y aunque sea bastante buena y siga demostrando la versatilidad de Alexandre Desplat, su compositor, siento que ese año fue un robo total para Hans Zimmer y la banda sonora de Interestelar. Aún así, no estamos para criticar, sino para analizar lo que la hizo ganar, y siendo honestos, la academia tuvo su punto. Alexandre Desplat compuso una banda sonora que tiene todos los tintes de comedia, lo cual es perfecto para la película, pero también es perfecto el hecho de lograr mantener el drama y suspenso en los momentos necesarios, y esto lo podemos escuchar en piezas como la obertura de Monsieur Gustave y la obertura de Schloss Lotz. Ahora bien, los logros de la banda sonora no se quedan ahí, porque también apoyan a la narrativa dando referencias del lugar en el que todo ocurre a través del uso de instrumentos europeos bastante característicos como la balalaika y los címbalos húngaros. De hecho, este es un elemento utilizado en muchas bandas sonoras como la del Bueno, el Malo y el Feo, compuesta por Ennio Morricone, en la que se usa la ocarina y la armónica, y la de Gladiador, compuesta por el antes mencionado Hans Zimmer, en la que se usa la guitarra española. Para finalizar, es necesario mencionar que a diferencia de muchos compositores que realizan la banda sonora completamente de su autoría, Desplat se caracteriza por utilizar composiciones clásicas y famosas para recrearlas a su modo y así lograr explotar al máximo las mejores escenas de las películas en las que participa. Por eso en el Gran Hotel Budapest mantuvo esa característica e incluyó partituras de Tchaikovsky, Vivaldi e incluso algunos himnos de guerra rusos. Así que, como dije, admirable y entendible que la academia los cogiera, sobre todo teniendo en cuenta que ese mismo año Desplat se encontraba nominado tanto por el Gran Hotel Budapest como por el Código Enigma, y ambas le sumaban más de 8 nominaciones sin ganar al compositor. Pero claro, después de tocar las nubes, lo que sigue es el cielo, y por eso 3 años después ganaría nuevamente la estatuilla con una de las películas favoritas de uno de los directores favoritos de Maffé, La forma del agua, de Guillermo del Toro. Entonces, ya que oímos todo eso, ¿qué pieza fue tu favorita? Mafe, tú sabes lo mucho que a mí me gusta esta parte de los análisis, pero esta precisamente no es completamente mi estilo de banda sonora. Aún así diría que sí tengo una favorita, que es una de las canciones que no compuso Desplat, sino que deconstruyó para lograr hacer la parte de la película, y esta es el Concerto for Lute and Plucked Strings, compuesto por el grande y único Antonio Vivaldi. Esto solo demuestra mi gusto por la música clásica y reforzaría tu bullying hacia mí, pero bueno, ¿cuál es la tuya? Cuéntanos. A mí me gusta Mr. Mustafa porque
porque creo que captura la esencia de la película, no es extravagante y siento que es una pieza muy feliz y colorida, lo que te hace pensar en como buenos días. Definitivamente la escogería como de mis favoritas. Nada que agregar, es una pieza muy linda y bueno, es la que más se logra reconocer en la película por lo que tú dices, transmite lo que necesita. Pero Mafe, estuve pensándolo y me gustaría que todos ustedes que nos escuchan, si ya vieron la película, nos cuenten cuál es su pieza y cuál es su parte favorita del Gran Hotel Budapest. Estaremos dejando un cuadrito de preguntas en nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Estaremos muy atentos a nuestras redes, pero por ahora continuemos con el inicio del final. Es hora de contarles de los datos curiosos de esta película. Datos curiosos. Creo que siempre es bastante esperada esta sección, a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos, pero a ver Mafe, cuéntanos. Bueno, como todos sabemos, cada película tiene sus eventos que pasan en el detrás de cámaras que la mayoría no sabemos y con el Gran Hotel Budapest no es la excepción. Número 1, algo que pasó cuando vi por primera vez en la película es que no tenía ni idea que Tilda interpretaba a Madame D por el maquillaje que llevaba puesto. Este maquillaje le tomaba unas 5 horas de preparación. Número 2. Esta película fue grabada en 3 radios distintos para ayudar a contar la historia en sus diferentes tiempos. Por ejemplo, cuando nos encontramos en el pasado, el radio es de una película de 35 milímetros. Número 3. Para un dato más relajado les cuento que Tony Revolori, quien interpreta a Zero en esta película, también interpreta a Flash Thompson, el bully de Peter Parker en la nueva trilogía de Spider-Man. 2 papeles completamente distintos. Después de estos datos curiosos le damos finalización a nuestro último análisis del mes. Ojo porque es solamente el último de este mes, pero el próximo traeremos más y mejores películas que, pequeño spoiler, serán de un lugar muy lejano. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales para ver qué más traemos para ustedes. En caso que todavía no nos sigan, nos encontramos en Instagram, Twitter y TikTok como El Amanecer del Cine. Tampoco se olviden de suscribirse a nuestras plataformas de streaming y de compartir este episodio con sus amigos. No se pierdan nuestros anteriores y próximos análisis, manténganse muy atentos. Sin más para decir, gracias por escucharnos el día de hoy y por amar el cine. Nos escuchamos en una próxima ocasión y en caso que lo hayas olvidado, nosotros somos El Amanecer del Cine. Adiós.